Muy bien, buenos días, buenas, todavía días, qué bueno empezar tan temprano. Me gustan estos cultos mañaneros, pero hay que acostumbrarse uno a este ritmo. Es Nochebuena. Bueno, es de día, pero hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Y pocas veces los astros se alinean para coincidir en fecha y en tiempo, para tener una oportunidad como esta y hablarles en vivo sobre las mismas fechas que acontecieron muchos años atrás. Sabemos claramente que en estas épocas invernales, las cosas en Israel como están ahorita con lluvia y todo lo que pasa en esa franja difícil, no pudo haber nacido en esta época Jesús porque había pastores, había ovejas y normalmente en invierno ellas se resguardaban. Pero lo más importante es el recordatorio, el hacer este hecho simbólico en nuestras familias. Se ha desvirtuado mucho el punto, el objetivo central de la reunión de esta noche, de mañana, de estos días, pero es importante que le demos ese valor, ese peso como cristianos. Ahora que fui a Guanajuato en noviembre pasado y estuve en el Cerro del Cubilete, bajo el Cristo Rey de 20 metros de altura, la pura cabeza mide 3 metros de altura, es un monumento a la defensa de la fe. Ahí abajo a un costado había criptas de mártires en la guerra cristera contra un presidente que tuvimos llamado Plutarco Elías Calles, que ejerció el maximato durante 3 periodos presidenciales, pero dijo una frase: un católico nunca será un buen mexicano porque su primera lealtad será para Roma. Y nosotros como cristianos así nos vieron en el primer siglo de nuestra época. No podíamos ser ciudadanos de Roma porque nuestra lealtad estaba hacia Jesucristo y no hacia César. Y hoy tenemos una libertad para escuchar esta historia de Navidad. Una vez más vamos a escuchar la historia de Navidad, pero la vamos a hacer desde una perspectiva muy diferente, porque nuestra sociedad está a punto de olvidar por completo esta historia. Suena algo extraño. Poderosamente, milagrosamente, divinamente, la gente sabe de esta historia. Un simple nacimiento que estuvo en riesgo de ser prohibidos en 2019, salió una iniciativa en el Congreso de prohibir poner nacimientos. Se metieron en problemas porque también iba a tener que prohibir otros altares que por ahí andan, ¿verdad? Y ustedes conocen. Pero todos sabemos de esta historia, todos hablamos de ella. Extrañamente, solo se soporta esta historia como una de las tantas cosas que soportamos de la abuelita o la tía que manda cosas en los grupos de WhatsApp. Se soporta como algo anticuado y respetamos, pero el día que no estén esas abuelitas, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? El día que no estén estas historias, ¿qué vamos a hacer? Y fíjense que esto ya es muy grave en nuestra sociedad, porque hablar de la vejez de esta forma, de soportar a la abuelita, de soportar a la tía, es algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y es algo muy extraño, porque este poder de la palabra de Dios hoy sigue más vigente que nunca. Miren lo que dice en Levítico 19:32. Vamos a mover muchísimo la Biblia hoy. Levítico 19:32 nos habla acerca de una ley importante en este tiempo de historias navideñas, en el que se juntan los abuelitos para los que tienen la fortuna y la gracia de tener abuelos. Hace 11 años nosotros no tenemos abuelos. En 3 años nos quedamos sin todos los abuelos. Y saben, abuelo es algo que extraño decirle a mis abuelos. Y no valoramos hasta que lo perdemos. Vean lo que dice Levítico 19:32. Habla de un honor. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. El tener temor de Jehová es levantarte frente a las canas. Y suele pasar que ahora uno llega sin canas y todo, pero a veces el perro es el único que se levanta a saludar, y ni perro tengo. Pero ahora tan ocupadas las familias que llegas a tu casa y cada quien en su cuarto de hotel, en su dispositivo, en su habitación, y solo salen a comer, dormir y trabajar. Y ya no nos levantamos. Y eso no lo han dejado de hacer los animales. Uno llega y el animal es el primero que está ahí. Delante del anciano te levantarás. También no solamente la vejez tiene este honor, esto es una ley porque está en Levítico. Vean lo que dice Salmos 71:18.
Tener vejez es un objetivo, es un propósito en la vida. Y si tú no te has planteado llegar a la vejez, qué lástima, porque vas a llegar aunque no lo planees. Estás destinado a eso. Muchos no llegan, muchos no tienen esa fortuna de ser ancianos, porque lo evitan, porque le temen, porque no lo saben manejar. Pero vean lo que dice Salmo 71:18. El propósito de la vejez, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. La vejez es para los nietos. Esta fue una de las máximas de hace 8 días, la número 9. Poder comunicar estas enseñanzas a una nueva generación. Y dice, no me desampares en mi vejez, no porque esté enfermo, no porque no me pueda mover. No me desampares hasta que yo haya anunciado tu poder y tu potencia a una posteridad, a los que van a venir. ¿Te estás preparando para ello? ¿O estás pensando en el retiro? En tu plan 97 o el que te toque o lo que ya no te tocó, o en tu pensión. No solamente es un honor ser anciano, no solamente tiene un propósito. Vean lo que dice Proverbios 16, adelante de Salmos, está Proverbios. La vejez es un camino que tienes que comenzar a andar ahora mismo, no importa la edad que tengas. Si eres tan joven como Alan, como Yaretsi, desde ahorita tienen que empezar a caminar en su vejez, para su vejez. Vean lo que dice la palabra en Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez. Esta corona en la Biblia siempre significa un premio que alcanzar, algo que obtener, algo que te ganas, algo que te vas construyendo. Y dice la segunda parte del versículo 31, que se halla en el camino de justicia. Una vejez que no tiene lo que uno espera de ello es porque nunca caminó en pos de esa vejez de honra, de propósito y de objetivo. Y ven adelantito en Proverbios capítulo 20, para cerrar este tema de la vejez, como algo importante, como algo que tenemos que valorar, como en algo ante lo que nos tenemos que poner de pie y respetar. Dice Proverbios capítulo 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos no es su propiedad, no es sus viajes, no es su cuenta en el banco, no es su larga trayectoria profesional y académica. La hermosura de los ancianos es su vejez. Y la sociedad ha cambiado. La sociedad se ha convertido en un adolescentrismo. Yo de repente le digo, señorita, y hoy Dios, no es tan señorita. Se viste como señorita, se mueve como señorita, habla como señorita. Pero la señora ya no es señorita, con todo el respeto de la que vi, ¿verdad? No les digo más, pero las han visto. Si estamos actuando como el centro de la sociedad es el adolescente, lo que él dice se hace, lo que él pide se da. Ya no hay ley en la autoridad de las canas y la experiencia. Y ni lo digo en la cuestión laboral. ¿Ya la edad es 35 y no te aceptan? ¡Qué barbaridad! Pero vamos a cerrar con una más en Ruth que tiene que ver con el tema de hoy. Ruth capítulo 4, versículo 15, va a hablar de la vejez en una situación muy complicada, en una situación en la que sí, la vejez es de honor, la vejez es de propósito, la vejez es un camino, es un objetivo en la vida, es hermoso ser anciano, ser viejo, es lo más hermoso que hay, pero es una oportunidad de servicio para todos los demás. Vean lo que dice Ruth capítulo 4 versículo 15. Estábamos hablando del pariente redentor. Si tú resumes en 2 palabras el libro de Ruth, es pariente redentor. Y hablan de Boaz, el que se casa con Ruth, y dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Aquí nace Obed, el papá de Isaí, el abuelo de David. Ruth tiene Obed y le dice ahí, este hombre, este pariente redentor, será sustentador en tu vejez. Todos tenemos que entender que cuando tenemos a una persona en casa y necesita de nosotros, es la máxima oportunidad para servir, para atender, para amar, porque más
temprano que tarde, esa persona ya no está y ya no se puede hacer más. Así que hay que aprovechar estas oportunidades de servicio. Y este último versículo conecta con el tema que vamos a ver hoy. Hoy el tema se llama dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo. Si estás anotando, si no te preocupes, dará a luz un hijo, se llama el mensaje de hoy. Y vean lo que dice Lucas capítulo 1. Ahí pónganle una señal a Lucas capítulo 1. Nos vamos a quedar ahí en Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 36. Conecta la vejez con otro milagro hermoso e increíble que también estamos perdiendo en nuestra sociedad. Así como la vejez ha quedado relegada al estorbo, a lo anticuado, a lo no necesario, el otro extremo de la vida también queda en esa situación, y dice así Lucas 1:36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y ahorita vamos a hablar de ella, de Elizabeth. Aquí hay un triple milagro. Era estéril, era anciana y tuvo un bebé. Las 3 situaciones imposibles en este planeta para hoy tener un bebé. Y aquí este triple milagro es lo que vamos a descubrir junto con el milagro más grande que jamás ha sucedido en la tierra. El acontecimiento que partió la historia de toda la humanidad en un antes y un después de Cristo. Y saben, este asunto de los hijos, este asunto que yo llamo hoy, dará a luz un hijo, es algo que debemos de platicar. Así como hablamos de la vejez, debemos de hablar de la niñez. Aquí en este mundo que se llama Ofendilandia, no importa si es África, Europa o América, en este mundo donde todos se ofenden, donde todos se sienten, donde no hay madurez emocional, todo tiene que ser políticamente correcto, todo te tiene que decir con diplomacia, todo es gorditos y bonitos, solo saluda, no digas nada, cállate, silencio. Y sabes, el dejar pasar, el dejar hacer, el no te atrevas a preguntarle a unos novios si van a tener hijos, menos a los esposos, se ha convertido en algo ofensivo, en algo grosero y hasta repugnante, hablando socialmente. Se debe de prohibir eso y ¿saben? Lo que debemos hacer es respetar, pero ¿qué creen? Dios no hace eso. Dios no respeta en este cruel y moderno sentido que realmente significa déjame en paz. Cuando decimos respétame es no te metas en mi vida. Es déjame hacer de mi vida un cacahuate como el de las posadas que acaban de pasar. Eso significa en este tiempo el respétame. Obviamente Dios es un caballero y debemos de comportarnos como unos caballeros, como unas damas, pero Él no respeta. Él ama. Él no te pidió permiso para hacerte nacer. Él no te pidió tu opinión si querías nacer en México o en Europa. Él no te pidió opinión si ibas a ser el primero o el último de tu familia. Él no te pidió opinión en tu altura, tu estatura, tu anchura, tus ojos, tu cabello, tu color de piel. Él decidió. Él se impuso porque te ama y tiene un plan específico y único para ti. Y cada uno de estos detalles que se llaman los 10 intercambiables, Él los diseñó para ti y para los demás. Él ama. Y Él, en su amor, decidió intervenir en la historia, meterse de repente en nuestra tierra, tomar forma de hombre y empezar a hablar de un mensaje que aterrorizó a todos los de su época, tanto los suyos como los enemigos. ¿Quién es este que habla de amor? ¿Quién es este que habla con las mujeres? ¿Quién es este que viene a cambiar cómo se hacen las cosas? Aquí el que manda es el que tiene poder. Y él dijo, el que quiere ser el primero debe de ser el último. Aquí el que manda es el que tiene dinero. Y él dijo que el que quiere ser el mayor debe ser el servidor. Él cambió toda la historia. Y eso es lo que se ha perdido en la Navidad. Muchos hemos perdido no solo el sentido de la Navidad, sino el sentido de la vida misma. Lo importante es el dinero, el estatus, el poder, el tener una carrera, un trabajo, una posición, un carro, una casa, vacaciones, un estilo de vida. Y lo más importante, ¿saben en qué se resume? Tener hijos. Pero no estamos avanzando hacia allá.
Estamos dedicándole a nuestros hijos el tiempo para que hagan lo menos importante y olvidándose de lo más importante. El problema es que hoy ya ni siquiera se quieren casar. Y todo empieza porque, todavía no quieren ni siquiera tener hijos ni casarse. No quieren leer sus Biblias. No quieren que Dios invada sus vidas, que Dios opine sobre lo que Él tiene para ellos. Se han olvidado, lo han negado. Pero claro, quieren las vacaciones que da esta temporada. ¿Saben? Mi hashtag favorito en las redes sociales es mentiras que ya nos creímos. Y dice una mentira, por ejemplo, ¿no? Más vale solo que mal acompañado. ¿Cuántos lo han dicho? Están diciendo una mentira. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero estamos diciendo, más vale estar solo que mal acompañado. El mejor amigo del hombre es un perro. El perro es el mejor amigo del hombre. Son mentiras que ya nos creímos. Por ejemplo, hay muchas más. ¿Han escuchado la mentira de tenemos sobrepoblación? ¿Que no hay recursos? ¿Que son escasos? ¿Que es mejor no traer un hijo para no hacerlo sufrir? Todo esto son mentiras. Y hay que decidir a quién le vamos a creer. ¿A lo que escuchamos en la moda, en las redes, en la televisión? ¿O lo que dice la palabra de Dios? La generación de hoy no se refiere a los jóvenes. No se me ofendan, jóvenes. La generación de hoy se ha convertido en todo este rango de edades. Los niños que ya están como adolescentes perdiendo su infancia, haciendo cosas de adolescentes en lugar de cosas de niños, queriéndose casar, queriéndose noviar, y los casados, los adultos, queriéndose estar solos, queriendo estar solteros y queriendo ser adolescentes. Ese es el mundo loco en el que nos hemos convertido. Y esta generación no es un rango de edad, es un rango de mentalidad. Se lo ha tomado como bandera y como ley todas estas mentiras. Vamos a verlo, vamos a Génesis capítulo 1, 28. ¿Qué le vamos a creer? ¿Al mundo, a la ONU, a la UNESCO, a los controles de natalidad, de solo uno y ya si dos, pues ya ni modo? ¿O a lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 28? Entiendan, no hay sobrepoblación, hay torres de Babel. La Ciudad de México es una torre de Babel. Todos quieren estar encima unos de otros. 23 millones de personas concentradas todas ahí. Toda la población del mundo cabe en Sonora. Con 4 metros cuadrados para cada quien viviríamos bien. Toda la población del mundo cabe en el estado de Sonora. ¿Qué hacemos? Queremos haciendas, espacio, vacaciones, spa, una mala distribución de la riqueza, una mala distribución de las tierras, una mala cultura. Vean lo que dice Génesis 1:28. Y les dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicar. La primera orden del Señor para los humanos. La orden sigue vigente. Nuestra labor es fructificarnos y multiplicarnos. No en billetes, no en cuentas, no en posesiones, en hijos. Y nadie está pensando así. Estamos queriendo quedarnos así. Y los que lo estamos intentando, no se ha podido. Génesis 9:1. Adelante 9 capítulos, 8 capítulos. Las cosas se descomponen. Adán y Eva piensan, voy a hablar de esto más adelante. Las cosas se descomponen. Dios acaba con el mundo entero. 7,000 millones de personas en ese mundo antiguo perecieron en el diluvio porque no se quisieron subir al arca. Dios hubiera podido construir 20 arcas más para salvarlos, pero nadie se quiso subir. El arca estuvo vacía. Los animales solo ocuparon 1/3 del espacio en el arca. Había espacio para los humanos, pero nadie creía, nadie quería. Y así va a ser al final del tiempo. Dios va a limpiar su mundo bueno para fructificar, porque este mundo está matando, está eliminando. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo de nuevo Dios a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Gracias. Cuando eran solo 2, varón y hembra, Adán y Eva, fructificad y multiplicad. Y ahora que son 8, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra. Y el problema en el capítulo 11, que puedes leer ahí, versículo 4, los seres humanos siempre tienen una mejor idea que la que Dios les propone. Llenen la tierra y ellos dicen en el versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios dijo, llenen la tierra, nosotros decimos, quedémonos en la ciudad, quedémonos apretados, hagamos el tráfico, hagamos lo difícil. ¿Saben lo caro que es traer el agua? ¿Saben lo caro que es? Es porque agua hay. Vayan tantito a la costa, vayan tantito a las afuera. Entonces, ¿hay recursos ilimitados? No. Vean lo que dice Proverbios 12. Otra mentira es que ya nos creímos. Proverbios 12 dice así, 12, 11 al 17. No hay escasez de recursos, hay pereza, hay injusticia. Dice Proverbios 12, 11 al 17. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el corazón de los impíos, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Puedes leer todo el capítulo y va a estar hablando de eso. Te puedes saciar por completo. ¿Cómo? Parando el tráfico aquí en este puente con un chavo que se atraviesa los carros y te para que le den $1 los jueves y los domingos. Ese amigo no quiere trabajar. El de atrás de mí lo arrolló, literal. Nos estaba queriendo meter camiones, nos tardamos un buen en subir y el de atrás se le echó el carro y lo aventó y nos seguimos. Le pegó en el cofre y yo dije, al principio dije, ay, se lo merece. No. Es un humano, pero sí me cae mal, ya lo conozco y digo, oh Señor, hay una pereza, no hay falta de recursos, hay planetas por conquistar, pero estamos pensando en un cuadrito de mente de vida tan cerrado. Y no solo hay esto, no les voy a leer Proverbios 6, 6, 9 que dice, ve a la hormiga, oh perezoso, que no tiene capitán, que nadie le dice qué tiene que hacer y se levanta y prepara para el invierno. Pero hay injusticia. Vean lo que dice Levítico 19, 15. Segunda de Crónicas. En Levítico da la ley y dice que debemos ser justos como Dios es justo, pero vamos a Segunda de Crónicas en cómo acabó esa ley que no cumplieron los israelitas. Segunda de Crónicas 19, 7, no solo dice que es pereza, también habla de la injusticia que el ser humano propone. Les leo Levítico, no lo busquen, vamos a Segunda de Crónicas 19. Pero Levítico 19 dice así, 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El versículo 35 dice lo mismo. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Y Segunda de Crónicas es el fracaso de lo que se dijo en Levítico. Segunda de Crónicas 19:7. Otra característica del temor de Jehová dice ahí, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y en este país, el que no tranza, ya se sabe la frase. Es una mentira que ya nos creímos. La Biblia dice lo contrario. Tenemos que actuar sin cohecho, sin acepción, con justicia, y se nos ha olvidado. Y por último, cuando decimos que los hijos son un sufrimiento, que qué pesado, que va a llorar, que no los queremos, los hijos son la más grande y poderosa bendición. Son prosperidad. Vean lo que dice Salmo 127, que escribió el rey Salomón. Salmo 127 dice así. Uno de los 2 salmos que escribió Salomón, aparte de todos los proverbios, habla de la prosperidad. ¿Quieres ser próspero? Ten hijos. No trabajos, no riquezas, no cargos políticos, económicos, materiales, laborales. Ten hijos. Salmo 127 dice así, 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Entre más joven tengas a tus hijos es mejor. Pero la mentira dice lo contrario. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Todo esto va en contra del sentido de prosperidad que el mundo nos ha contagiado. La Biblia dice cuál es el sentido de la prosperidad y son hijos. Y no tienen que ser hijos carnales, pueden ser hijos espirituales. Éxodo 1:21 nos narra el primer abortista de la historia. En Éxodo capítulo 1 encontramos a un loco en el gobierno, reinando todo un territorio, y dice, ¿cómo exterminamos a la población? Como se propuso el Consejo de la ONU en el Cairo en 1994. ¿Cómo hacemos que la población se detenga? Esta fue la primera idea de estas personas en la UNESCO, en la ONU. Aquí está en Éxodo capítulo 1:21, dice así. Bueno, está el resumen, les voy a dar.
Está creciendo el pueblo de Israel, están en Egipto, Dios los tiene ahí protegidos para que no se contaminen de otros dioses. Los egipcios aborrecían a los hebreos porque los veían como los nacos y ellos eran los fresas, entonces no se juntaban y Israel se mantuvo puro. No se contaminó con otras naciones, no se contaminó con otras religiones, con nada. Estaba puro el pueblo de Israel. Pero crecía. La bendición había sido una promesa. Ellos seguían las órdenes de Dios, fructificad y multiplicad, y ya eran 2 millones de personas. Y encontramos a Faraón diciendo, este pueblo se nos va a voltear. Si llega un enemigo, ve a los esclavos, se ponen en nuestra contra y nos acaban. ¿Qué hacemos? Matemos a los niños. ¿Cómo le hacemos? ¿Una pastilla? No, ¿cómo? No hay pastillas. Bueno, cuando nazcan, échenlo a los cocodrilos. Todos vieron Príncipe de Egipto. Esa escena pasó. Esto es histórica. Y estos locos en la Biblia aparecen una y otra vez. Y cuando hay un loco en el gobierno decidiendo matar niños, estamos en problemas y debemos de hacer algo. Pero ¿qué hace Dios? Vean lo que dice Éxodo 1:21. El faraón decide, maten a todos los niños, dejen a las niñas vivas. Pero las parteras dicen, Faraón, no podemos hacer eso, háganlo, están bajo pena de muerte. Las parteras eran rápidas. Sacaban al niño, se hacían, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron hacer al niño? Es que llegamos y las hebreas luego dan a luz y no las podemos detener. Las parteras empezaron a esconder niños, a ocultarlos en los cajones, en las casas, en los pianos. Si les suena esto a la Segunda Guerra Mundial con los nazis, eso mismo estuvo pasando. Un exterminio de una población. ¿Y qué hizo Dios por estas parteras? Vean, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esta palabra, prosperar sus familias, significa extendió sus casas, abrió sus puertas, llenó sus alacenas por preservar la vida, por ir en contra de mandatos que van en contra de la vida. Y se ha creído que dar a luz un hijo es un gasto, pero es una inversión. Cuando tú gastas en un hijo, gastas en la eternidad, gastas en una persona que produce, que bendice, que ama. Pero cuando gastas en cualquier otra criatura que no es un hijo, por más que le llames lo que le llames y que no puedas ir a algún lado porque tienes que cargar con él, no te da lo mismo, no habla contigo, no te responde. O si inviertes en vacaciones, o si inviertes en lo que quieras invertir, no hay tal prosperidad y fructificación como puedes ver en uno de tus hijos, en otra persona. No tiene que ser alguien que tú pariste, pero puede ser alguien de quien tú te encargues, de quien tú vigiles, cuides, ames, prosperes. Esa es la bendición, esa es la inversión. Ahora bien, hay otra mentira y es esta, que se es demasiado viejo para tener hijos. Y leíamos en Lucas 1:36 que Elizabeth concibió en la vejez siendo estéril. ¿Pero de dónde sale todo esto? ¿Quién le dijo esto a Elizabeth? ¿Por qué se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Vamos a entrar a esta historia de Navidad. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque queremos escuchar tu palabra. Sabemos que estamos en medio de un mundo que se opone a lo que estamos hablando aquí, que ya va en un sentido totalmente opuesto a lo que proponemos aquí. Y muchos de nosotros nos hemos dejado engañar. Muchos de nosotros hemos aceptado estas mentiras y hemos entrado en un carril materialista, en un carril sin sentido y sin propósito que no nos acaba por satisfacer. Tu plan, Señor, es la familia. Tu plan, Señor, es la congregación. Tu plan es que seamos prósperos cuando invertimos en los demás. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestro corazón a esta historia de la Navidad y que pueda así nacer Jesús en el corazón de una persona más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a encontrar estas palabras de que esta mujer anciana dio a luz un hijo. Vamos a capítulo 1 de Lucas. Y dice, capítulo 1 de Lucas, versículo 26. Anuncio del nacimiento de Jesús. Aquí se anuncia por primera vez a Jesús que va a nacer. Ya pasaron 25 versículos, ahorita los vamos a ver. Y dice así, al 6º mes, el ángel Gabriel, sí, un ser celestial, espiritual, no el de las caricaturas que ves con alas y plumas. Esto es un ser espiritual que se llama mensajero. Un mensajero fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Contexto geográfico, esto existe. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo,
Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, título del mensaje, y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este versículo 30, donde aparece por primera vez el título dará a luz un hijo, aparece en primera persona. Le está hablando el ángel, hablando directamente a María. Y María, una jovencita de 13, 14 años de edad, el perfecto momento para tener hijos, obvio, en una sociedad donde la esperanza de vida era de 40, 30 años de edad, pero que una mujer está preparada y lista para eso. Que cultural, social, económica, emocional y mentalmente no estemos preparando a nuestros hijos para eso, es nuestro problema, no el del cuerpo, no el de la fisiología, no el de la biología que Dios creó. María tiene 14 años, la edad de cualquier judía hoy en este mundo que tiene hijos en la actualidad. Su bar mitzvah es a los 12. Se hacen adultos a partir de los 12 y comienzan una vida de negocios, una vida de familia. Y los ves jóvenes, los ves llenos de hijos y son prósperos. No era un secreto lo de los judíos, estaba en la Biblia. Esta mujer tan joven también dice: oye, pero espérate, yo ni me he casado. ¿Quién me va a creer que fue el Espíritu Santo? Tranquila, tu prima Elizabeth también ha tenido un hijo, para que entiendas que es un milagro, porque ella ya es anciana y era estéril y ahora tiene un hijo. Y María se siente diciendo: perfecto, Señor, hágase tu voluntad en esta tu sierva, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Ojalá dijéramos estas palabras de María todos los días, en lugar de esos rezos que no acaban de funcionar, en lugar de esas repeticiones vanas y palabrería que no se escucha. Pero si siguiéramos el ejemplo de María y dijéramos: hágase conmigo conforme a tu palabra, toda nuestra vida sería diferente. Pero, ¿dónde está la historia de José? Si tú buscas ahí en tu Biblia, en Lucas, José no aparece. A José no se le dice nada. Y es extraño encontrarte que dices: a ver, ¿quién me cortó la Biblia? Esto está en Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18. Muchos se toman estas increíbles visiones de estos 4 personajes para decir que la Biblia está llena de contradicciones, pero no es así. Mateo capítulo 1, versículo 18, nos cuenta la otra parte de la historia, la otra versión de los mismos hechos. En Mateo está extraño, el ángel Gabriel no aparece con María, aparece en Lucas, pero en Mateo aparece a José y vean lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: debe ser Gabriel. No sé si lo dice el texto, pero debe ser ese ángel mensajero que está ahí. Y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto es fe, señores. Este hombre es un gran hombre diciendo: Señor, lo que digas. ¿Y qué dice el 21? Y dará a luz un hijo. El título del mensaje: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, le vamos a dejar hasta ahí, versículo 21. Él despierta del sueño y dice el 24, despertando José del sueño, dice: hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a la mujer. Él decía en su mente humana: esta mujer ya me engañó, que me venga con el cuento del Espíritu Santo, está bien, pero ya me engañó, pero
No puedo hacerle esa injusticia. Seguro se equivocó, seguro la hormona, seguro pasó algo. Vamos a respetarla, yo no voy a decir nada, la dejo, me voy. Y el ángel le dice, ¿qué estás haciendo? Recibe a tu mujer. ¿Qué hace José? Obedece. Hace conforme a la palabra de Dios en su vida, recibe a su mujer y dice, pero no la conoció, no se casaron hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si tú pasas ahí en Mateo el capítulo 2, ahí dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ya pasaron 2 años. El salto del capítulo 1 de Mateo al capítulo 2, hay 2 años de espacio. Ahorita les explico por qué. Los relatos del nacimiento de Jesús, tanto en Lucas como en Mateo, nos dan detalles de estos anuncios angelicales de Jesús, su nacimiento y sus primeros años, pero son desde 2 perspectivas diferentes. Podría parecer contradictorio, pero no lo es. Es un enfoque desde diferentes puntos. Mateo está escribiendo para judíos y tiene un trasfondo en José. Desde el punto de vista de José, él dice cómo el papá estuvo viendo la situación, está narrando lo que José vivió. Pero Lucas se va del otro lado. Lucas está en la posición de María. Y vemos esto, la descendencia de José, Abraham, David, y Mateo incluye lo de los reyes magos, incluye lo de huir a Egipto. Lucas no lo dice. Todo esto tiene un propósito. Mateo judío para judíos. Lucas es el único escritor como nosotros. Él no era judío, era como nosotros, un gentil, una persona no parte del pueblo de Dios, y Lucas escribe para nosotros como personas que no somos judíos. Y esta es la diferencia. Ambos evangelios son inspirados por Dios, pero Dios provee que las personas de ellos, sus personalidades, estén en estos 2 libros. Ahora, hay cosas que están en los 2. Número 1, María era virgen. Los 2 lo dicen. Número 2, Jesús nació en Belén como estaba profetizado. Número 3, María y José se fueron a Nazaret. Después de que nació Jesús en Nazaret. 3 puntos, 3 profecías que los 2 coinciden completamente. Y sí, podemos notar muchas diferencias, la forma, el orden, pero aunque haya detalles que están en Lucas que se hayan omitido en Mateo y viceversa, no significa que no hubieran ocurrido. Estos son 2 reporteros, los de TV Azteca y los de Televisa, y van a ver diferente. Uno llegó más temprano, uno llegó más tarde, uno dedicó más inversión, el otro no quería hacer este trabajo. Así era esto entre Mateo y Lucas. La mayoría de los acontecimientos se encajan en la historia fácilmente. Ahora, esto del salto de Mateo 1 a 2 años, miren, no habría habido suficiente tiempo entre que nace Jesús y su circuncisión. Por ley Jesús se circuncidó a los 8 días. Tenían que viajar de Belén a Jerusalén y es un viaje de 2 días caminando tranquilos con la mamá embarazada. Pero después de esos 8 días, María, que era una mujer seguidora de Jesús, tenía que cumplir con la ley de Levítico respecto a la impureza de la sangre. Y tenía que esperar 33 días para poder estar pura y dar su propio sacrificio a Dios. Estos 33 días no le hubieran dado tiempo a María de ir al templo, de regresar a Belén. Y vean, la cronología puede ser así. 1, Jesús nace en Belén. Luego llegan los pastores. Luego María y José van a Jerusalén, consagran a Jesús. Se presenta Simeón, se presenta Ana. Dicen palabras impresionantes, 2 ancianos increíbles que están esperando a Dios y dan profecías sobre Jesús, dan testimonio de Jesús. Para eso es la vejez. Luego de que hacen eso de Jesús 8 días ya con el Señor, se regresan a Belén y se quedan ahí 1 año, año y medio, 8 meses, un tiempo indeterminado. Y en ese periodo de tiempo, ahí aparecen los magos de Oriente con los regalos, evitando a Herodes. A José se le advierte que debe de huir porque Herodes se da cuenta que lo engañaron. ¿Y a quiénes manda matar? Otro loco como Faraón. ¿Cómo que un rey? Si yo soy el rey, manda matar a todos los de ese poblado y los poblados de alrededor en Efrata, en Belén, a todos los niños menores de 2 años. Habían pasado 2 años y Herodes no se va a arriesgar. Maten a todos, los de 2 años nacidos a 2 años. José escapa con María y regresan a Nazaret. Él muere. Ese rey malvado muere. Ahora, a ver, nos vamos a concentrar en Lucas. Vamos a Lucas. Este es el contexto nada más de la historia navideña de hoy. Lucas capítulo 1 nos está dando datos históricos. No nos está dando una opinión, una historia de hadas. Esto es real. Esto es parte de nuestra historia humana. Dice así 1:1 de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, estamos hablando de historia, no cuentos.
no leyendas, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio los que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto es una enseñanza. No solo es historia, hay que aprenderla, hay que estructurarla, hay que tener esa idea de, sí, Belén, los magos, eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es inventar. Hay muchos datos que te sabes por la cultura, pero que no están en la Biblia. Y versículo 3, me ha parecido también a mí, Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, me encanta, Lucas era un doctor, un médico, un profesionista, no era un doctor como el de ahora, consulta general, no, era un científico, un hombre avanzado en su tiempo, una persona letrada que se puso a investigar con diligencia para escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Teófilo era un comandante, un superior en el ejército romano, era alguien de nobleza, de alcurnia, importante, y Lucas no iba a escribir esto nomás para contarle una historia, quería enseñar, quería instruir, y dice ahí, ¿para qué? Versículo 4, para que conozcas la verdad. Esto es la verdad. Lo que te están contando en redes y en la televisión no lo es. Para que conozcas la verdad que dice ahí de las cosas en las cuales ya has sido instruido. Teófilo ya tenía una preparación, Teófilo ya quería conocer y Lucas le arma este tratado. Y eso es interesante. Estamos leyendo el correo privado de 2 personas. Esta carta que Lucas redacta para su amigo Teófilo se conservó a lo largo del tiempo durante 2000 años para que ahora nosotros la veamos y disfrutemos, aprendamos. ¿Y saben lo que Lucas quiere mostrarnos en este primer capítulo de su tratado, de su carta? Quiere darnos un mensaje en específico. Y no sabemos estas historias. En Mateo 2 puedes ver eso. Se tienen que ir a Belén, José y María, a empadronarse. Jesús nace en un pesebre porque no hay lugar en el mesón y cantamos la de, os pido posada. Ahí viene la tradición. Tenemos que entender de dónde viene todo esto. Da a luz, llegan los ángeles, los pastores. Pero vamos a concentrarnos en las palabras del ángel Gabriel. Lucas 1:31 decía, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, María. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo a José. Esto no era nuevo. Vamos a Isaías capítulo 7. Vamos a retroceder en el tiempo 700 años. 700 años antes de que siquiera apareciera Belén, Jerusalén y toda esta historia navideña que conocemos. Isaías 7:14 ya había anunciado esto, ya había dicho lo mismo que estamos diciendo hoy, dará a luz un hijo. Esta es una profecía de las más importantes. Recuerden que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. En una palabra puedes llamar a Isaías como el protoevangelio, como el evangelio inicial. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento por la mayoría de los autores. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús, el Salvador de su pueblo, Dios con nosotros. Dará a luz un hijo. Isaías lo había mencionado estos 700 años antes. Y vean qué importancia el fruto del vientre. Isaías 49, ahí mismo que estás en Isaías, ve lo que dice Isaías 49 respecto a lo importante de un bebé en el vientre de una mamá. Desde ahí Dios ha estado trabajando en tu vida, desde antes de que nacieras. Dice así 49:1, oídme costas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre. Repite conmigo, Jehová me llamó desde el vientre. Dios te ha llamado desde el vientre a ti también. Tal vez no para ser Isaías, tal vez no para ser Jesús, pero para que seas tú. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. No solo Isaías, su contemporáneo, adelantito de Isaías está Jeremías, capítulo 1. Jeremías convivió unos 53 años con Isaías, eran amigos, eran profetas, eran de clases distintas. Isaías era de la nobleza, era primo de un rey. Jeremías era del mero pueblo, del barrio. Pero como profetas y unidos en Dios, tenían unidad, tenían que ver con la palabra de Dios. Dice así Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre,
te conocí. Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, no te niegues. Yo te vi antes de que nacieras, yo te conozco. Yo sé que lo que quiero para ti, que tengas hijos, que te fructifiques, que seas fiel a mí, es porque yo te diseñé. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ay, pero yo no soy profeta. Claro que sí, Dios ha hecho un reino de profetas. Él quiere una nación de profetas. ¿Qué es un profeta? El oráculo que adivina el futuro. No. Es el que habla la palabra de Dios. Es el que la lee, es el que la aplica, es el que les enseña. Y si eso estás haciendo, eres un profeta. Y para eso te llamó el Señor. Darte como profeta a las naciones. Vamos a Salmos, regresen a Salmos un poquito. Atrasito de Isaías está Cantares, Proverbios, Eclesiastés, Salmos. Salmos 22, 10. Quiero que veamos la importancia de un bebé en el vientre. Salmos 22, 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, sobre ti, Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dios es el Señor de cada bebé. Dios los tiene en su mano. Él los prospera, Él los hace crecer, Él los multiplica, Él los alimenta. Solo eres un medio que Dios está utilizando para bendecir eso. Pero Él es el que se hace cargo. Adelantito en Salmo 139, 13. De memoria, ese me lo aprendí un día que estuve ahí en el hospital. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí habla de que no nos podemos esconder de Dios. El Salmo 139 entero dice que Él nos ha examinado, conocido, conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Aún antes de que pronuncie las palabras en mi lengua, ya están y ya las conoce el Señor. Y dice ahí, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tocar a alguien en el vientre de su madre es atentar contra una persona que Dios está formando. Y hay una historia más conocida, más antigua, en Jueces, no lo busquen, yo se los leo. Jueces capítulo 16 y 17, anota la frase, la cita. 16, 17, es un hombre que está agradeciendo a Dios por esto. Lo está reconociendo. Es la historia de Sansón. Sansón está ya atrapado con la Dalila y le dice, 16, 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Sansón se sabía elegido y llamado desde antes de nacer. Y si creen que esto es de la antigüedad, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 5. Gálatas 1, 5 es el Nuevo Testamento, es algo en nuestra época actual en la que vivimos, y esto sigue vigente. Los bebés son de Dios. Gálatas 1, 15. Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas. Gálatas, ahí está. Gálatas, después de Corintios 1:15, dice así el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todo comienza ahí. Hoy, asesinar a un hijo en el vientre de la madre se vende como cambiarte de ropa, como cambiarte los calcetines. Que puedes hacerlo porque es tu derecho, que no pasa nada, que no es un bebé, que es un feto, un producto, un saco de células, un temor, una maldición que estorbará tus planes y tu vida. ¿Te imaginas que eso hubiera estado pensando María? Al no estar casada, al tener que explicarle a sus papás, oye, vino un ángel y me dijo. No lo creas, querida mía. Ese ser en tu vientre es un plan de Dios. Es una persona que ya tiene su propio código genético. Es una persona con identidad y personalidad propia. Y este mensaje es algo que tiene Dios para ti, querida mía. Si llegas a enfrentar un momento así, sé que te tomó de sorpresa, pues no lo esperabas. Fue un paso tal vez que diste en un mal proceder y ahora tal vez piensas quedarte callada o dejar que los días vayan declarando lo que encierras dentro de ti. Lo que ha pasado contigo ha pasado con otras. Solo ten confianza, ten valor, levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida
porque cada tropiezo nos enseña a crecer. Querida mía, no digas no. Todavía no has visto su cara. Escucha su corazón. Esos latidos reclaman tu amor. No lo dejes morir. Tan tierno y tan pequeño que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. Es un extracto de una canción de uno de mis artistas favoritos. Luego se las paso si me la piden. Cada que la subo en redes sociales me la bajan porque no quieren que ese mensaje se oiga. Pero Lucas dice así: darás a luz un hijo. El ángel Gabriel le dijo a María: darás a luz un hijo. El ángel Gabriel le dijo a José en Mateo: dará a luz un hijo tu mujer. Y Isaías había dicho: dará a luz un hijo. ¿Saben cuántos famosos no tendríamos si solo decidiéramos matarlos antes de nacer? Cristiano Ronaldo era el cuarto hijo de una familia pobre y su mamá en su libro declaró que no tenía qué hacer y iba a abortar, y fue el doctor el que la detuvo. Le dijo: usted tiene 30 años, ninguna razón física por la cual no pueda tener este bebé, y va a ver cómo es la alegría no solo de su casa, sino del mundo entero. ¿Y qué razón tuvo ese galeno, este médico? Celine Dion era la 14ª hija de su madre, Teresa Dion, la 14. Al enterarse de esto estaba tan afligida, todo el mundo le aconsejó que debía abortar. Ella, confusa, acudió a una iglesia para preguntar qué paso dar, y él le dijo que no lo hiciera. Celine Dion agradece muchas veces que le debe la vida a ese sacerdote por haber salvado su vida, y hoy es una defensora. ¿Vieron la película de Disney de La familia del futuro? Era de las favoritas de Eric. Eric nos heredó el DVD con mis hijas. Es real. Ese niño güerito es Steve Jobs. Steve Jobs, los padres biológicos eran muy jóvenes. La mamá de 23 años decidió no interrumpir, no abortar y darlo en adopción. Steve Jobs, después de que murió su mamá adoptiva, intentó buscar a su mamá y ya había muerto. Pero Steve Jobs declaró una vez y dijo: qué alegría saber que no terminé en un aborto. E invertía, también ella murió, pero cuando estaba vivo invertía en defender. Andrea Bocelli, su mamá tuvo una apendicitis aguda, se puso complicado el embarazo, le metieron medicamentos y todos dijeron que iba a haber una malformación genética, una situación fetal complicada. Todos le dijeron: aborte, señora, primero es su salud. Se negó. Hoy sabemos que Andrea Bocelli es ciego por otra razón, pero no nos pudimos perder su canto, su música. Jack Nicholson, y puedo mencionar muchos más. Por ejemplo, Jack Nicholson, también su mamá queda embarazada a los 17 años de edad, muy adolescente. Todos le presionaron, sus padres la querían hacer abortar, pero ella dijo que no. Entonces los papás tomaron la decisión de que fuera su hermano. Y se vivió así Jack Nicholson hasta los 37 años por un reportero que vino a decirle que él no era hijo de sus papás, sino de su hermana, cuando ya su hermana había muerto y nunca le pudo agradecer a su mamá, que salvó su vida. Y estos son porque los conocemos, pero ¿saben? Hay millones de casos así. Pero ¿saben cuántos son millones asesinados cada día? Déjenme darles la estadística de hoy. Hoy, solo hoy, hay una página de estadísticas mundiales, cuántos accidentes al día, cuántos fuman. En la parte de salud, hoy, este año, ha habido 43 millones de abortos. Y si yo doy un botón que dice aquí hoy 59,000 bebés fueron abortados. Este es el mundo trágico que vivimos. Por eso el mensaje: no digas no. Podemos hacer algo por ese bebé. Podemos hacer algo por estas personas. Dios quiere hacer algo por estas personas y por eso celebramos la Navidad. Porque Navidad es nacimiento, porque Navidad es natividad. Y cada bebé, cada persona, Dios tiene un plan con ellos. Amén. Por eso los defendemos. Por eso en esta iglesia siempre hablamos de nuestros niños. Y Lucas dice el ángel Gabriel a María: darás a luz un hijo. El ángel Gabriel a José: tu mujer dará a luz un hijo. Y al profeta Isaías: darás a luz un hijo. Pero esto es más antiguo. Cuando Eva y Adán estaban en el huerto y habían pecado por culpa de una serpiente que los engañó, en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, Dios le dijo a Eva: en tu simiente
Quiero leerlo. No lo busquen, si quieren lo leo rápido. Génesis 3 es el protoevangelio, la primera vez que se menciona el evangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eva cree que va a nacer el Salvador del mundo. Eva vivió en un paraíso y lo perdió por haber sido engañada. Y ella quería regresar a ese lugar con Dios, no porque hubiera fruto, no porque hubiera maravilla. Claro, ya había muerte, ya había cardos, ya había espinas, ya había dolor, había cansancio. Pero lo que más extrañaba era poder convivir con Dios sin la barrera del pecado. Y Eva se emociona. En el capítulo 4 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín significa el elegido, el adquirido por Dios, el bueno. Y malcrió a su hijo. Lo convirtió en un ser desobediente, en un ser envidioso, en alguien. Después, en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Abel significa el para qué. ¿Para qué nació Abel? Si ya tenemos a Caín, el grandioso, el hermoso. Y Caín mata a Abel. Y la sociedad se descompone. Tiene que llegar Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham le cree a Dios. Y en el capítulo 15 de Génesis, la historia empieza a avanzar y Dios ha estado prometiendo un hijo. Capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en sobremanera. Y le responde Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damasqueno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que mi heredero será un esclavo. Vino Jehová y le dijo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mira las estrellas, mira la arena, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Obvio, estamos hablando con otros dos viejitos. Abraham ya tiene 80, Sara tiene 72, 71. Y en el capítulo 18 aparece esta escena en la que aparecen dos ángeles con Jesús y dice el 18:9. Y le respondieron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: está aquí en la tienda. Y le dijo: de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, tu mujer Sara dará a luz un hijo, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba atrás de la tienda que estaba ahí y le dice: Abraham y Sara eran viejos, de edad muy avanzada. A Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová, Dios, dijo a Abraham: ¿por qué se está riendo Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara dará a luz un hijo, tendrá un hijo. Y Sara negó: no me reí, tuve miedo. Y le dice: sí, te reíste, y por eso se llama Isaac. Y la promesa pasa, capítulo 26 de Génesis, 26:4, le dice Dios a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas las tierras, estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Rememorando Génesis 3 con Eva, en tu simiente. Génesis 28:14, la generación pasa a Jacob, la promesa pasa a una tercera generación. Dios se lo dijo a Abraham, Dios se lo dijo a Isaac y Dios se lo dice a Jacob en la tercera generación. 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto no era nuevo. Esto de tener un hijo y esperar que él fuera el Salvador era algo que ya estaba diciendo Dios una y otra vez. Vean lo que dice en Jueces 13. Al juez Sansón, que salió muy complicado, tipo Caín, y fue muy difícil, pero esos nacimientos anunciados antes de tiempo son pocos, son contados, y Sansón era uno de ellos. Dice el capítulo 13 de Jueces: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante Jehová. Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril
nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. La promesa del Señor se ha repetido una y otra vez en diferentes partes de la historia y es una promesa de bendición. Eso está confirmado para nosotros hoy. Vean lo que dice Hechos capítulo 3, 22 al 26, para que no piensen que es algo del Antiguo Testamento, que ya pasó y no se cumplió. Hoy está vigente. Hechos 3, 22 dice así. Y está contando Pedro la historia, se va hasta Moisés, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, de entre vuestros hermanos como a mí. Está hablando de Jesús. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este bebé que nace hoy en Nochebuena para que mañana sea Navidad, es el bebé que nos convierte de la maldad, que nos bendice. Hebreos mismo dice así, no lo lean, no lo busquen, Hebreos 1:1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La Navidad es Dios hablándonos. En Lucas 1:31, el ángel Gabriel le dijo a María, darás a luz un hijo. En Mateo 2:1-21 le dijo a José, tu mujer dará a luz un hijo. Al profeta Isaías le dijo, dará a luz un hijo. Y a Manoa y su mujer les dijo, Sansón, darás a luz un hijo. Hay un caso más. Vamos a Lucas capítulo 1 a escuchar este caso navideño que pocos conocen, que pocos recuerdan y nos olvidamos. El ángel le dice a María, lo que leímos hace rato, que su prima está viviendo un milagro. 1:36. He aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez y es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y cuando hay un milagro, el milagro se debe de ver, se debe de comprobar, se debe de admirar y eso hace María. Vean el versículo 39 del capítulo 1 de Lucas. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, esposo de Elisabet, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Un bebé de 6 meses no nacido es un bebé, ya eres mamá. Cuando tienes un bebé, ya eres mamá, no vas a ser mamá. Cuando has concebido, eres mamá. Esta mamá tiene un bebé que cuando escucha a otra persona salta, responde, se duerme, baila, patea. Y este bebé hace eso. Escucha a María, salta en el vientre de Elisabet y Elisabet es llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué has creído? ¿Las mentiras del mundo o lo que Dios ha prometido? La que creyó, se le cumplirá lo que dijo el Señor. ¿Y qué haces cuando alguien te llega y te recibe de esta manera? Vean lo que dice María. María entonces dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva.
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el poderoso, santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. María no está aquí oficializando un rezo. Este se le conoce como el Magnificat, pero no es una repetición, no es algo que te libre y un amuleto que te guarda. No. María, de 14 años, de 13 años de edad, es una joven pobre y humilde campesina, justo las condiciones prohibidas por la ONU para que los campesinos tengan tantos hijos y que no están educados, y para eliminar la población que tanto les molesta y les incomoda. Ella estaba declarando lo que vivía, lo que creía. Vean el versículo 46 y 47. Lo que está diciendo María aquí no es de su imaginación. Eso está en 1 Samuel 2:1. Cuando Ana pedía un bebé y le dice Señor, y lloraba y creía que estaba borracha, le dice no, quiero un bebé. Y Dios le concede. Y Ana había dicho lo mismo. Mira, ahí dice, mi espíritu engrandece mi alma al Señor. Lo dijo, ya lo había dicho Ana. Luego, también ahí mismo en Salmos 34:2, 3 y 35:9, yo se los leo. Quiero que vean, María está citando las Escrituras porque las sabe de memoria. Y su edad, su pobreza, su condición social no la limita a conocer la Escritura a fondo. Salmo 34:2 y 3 dice así: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engradeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y también sabía lo que decía Habacuc 3:18. Con todo, mi alma se alegrará en Jehová. María conocía las Escrituras. El 49 es 1 Samuel 1:11 y Salmo 138:6. El 49 es Salmo 71:19. Salmo 126, se los quiero leer. Es hermoso el Salmo 126, 2 al 3. Y María lo conocía siendo campesina, sin educación, sin escuela, sin formación teológica, sabía la Biblia. 126, 2 al 3 dice así: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hoy, Navidad, estamos alegres por las cosas grandes que ha hecho Dios en nosotros. No porque hay regalos, no porque hay cena, no porque hay vacaciones, no porque hay dinero, porque Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Amén. Ese es nuestro sentido y ese es el de María. Y podría seguir. Hay 20 citas más de toda la Biblia que María empieza a hablar de memoria, porque su palabra era la palabra de Dios, porque en su corazón abundaba la palabra y en su boca había palabra de Dios. ¿No sería bueno ser como María en ese sentido? En el Nuevo Testamento se confirma lo mismo. Por ejemplo, Gálatas 3:16 dice, eso no lo busquen, los leo, dice Gálatas. Efesios, Gálatas 3:16, vean lo que dice. Gálatas 3:16 dice así: ahora bien, a Abraham, eso lo está diciendo María en el 55 de Lucas 1:55. Menciona a Abraham y su simiente. Y el apóstol Pablo lo retoma en Gálatas y dice así: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice simientes, dice como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo viene desde Génesis y va hasta Apocalipsis. Cristo estaba profetizado y hablado, como dijo Lucas, darás a luz un hijo. Como dijo Mateo, dará a luz un hijo. Como dijo Isaías. Pero ¿quién es Elizabeth? Vamos a investigar rápidamente quién es Elizabeth y hay que regresarnos a Lucas capítulo 1, versículo 5, para que escuchen la historia de Navidad que tal vez nunca te contaron. Dice Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, este rey loco que mataba niños, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si quiero que pongan algo en mi tumba y en la de mi esposa, quiero que sea el versículo 6.
y ojalá sea tu deseo y el de tu familia. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Imagínate que es el culto dentro de 8 días y allí en la puerta sacamos una rifa, Daniel reparte los números, hagamos una tómbola y sale el 17. Y si tú eres el 17, tendrías que pararte y dar la sesión del día. Era como funcionaba. Zacarías estaba de visita en la ciudad, venía a adorar a Dios y le toca en suerte ser el que entra en el lugar santísimo. Algo reservado y único y exclusivo para ciertas personas, pero le toca. Y eso es algo maravilloso. Y vean esa historia navideña tan increíble. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: seguro, Gabriel, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo. Al primero que se le dice esto es a Zacarías, no a María, no a José. A Zacarías se le dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan es Johanan y significa hombre bueno, hombre de Dios. Y obvio, Giovanni, Johanny, Johan, Hans, todos son Juan y son la mejor combinación en el padrón electoral mexicano. Juan Marcos, Juan Pablo, Juan Carlos, Juan Ramón, Juan María. Todos los Juanes que vean es por esto. Este Juan es importante. Y dice uno: oigan, me habían contado la de Jesús, pero la de Juan está aquí. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y vienen las mismas instrucciones que a Sansón. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este es otro ser importante en la historia de Dios. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esta es la última frase del Antiguo Testamento de Malaquías. Malaquías acaba así: y vendrá alguien que hará volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos, no sea que vuelva y hiera la tierra con maldición. Se está cumpliendo algo poderoso. Zacarías lo sabe. Zacarías se sabe de memoria Malaquías y está escuchando que el ángel está diciendo que ahí viene un bebé y va a ser el suyo. Y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Él está preguntando igual que Abraham. Capítulo 15 de Génesis le dijo: Señor, Abraham, yo soy tu galardón, yo soy tu Dios. Y dice Abraham: ¿y qué conozco yo si me vas a dar un hijo? Solo tengo aquí al esclavo. Y Dios le responde bien suavecito, pero acá no. Acá Zacarías tiene una duda fuerte. Sabe de la escritura, pero duda. Dice: soy viejo, mi mujer es vieja, es de edad avanzada también. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, no molestes al mensajero. Te estoy diciendo lo que Dios dijo. Yo vengo delante de él, acabo de bajar de su trono en el centro de operaciones del universo. Vengo a darte un mensaje y me respondes así. Versículo 20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿No vimos eso con José y María después? María y José reciben las palabras y dicen: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ok, Señor, acepto, entiendo. Pero este sacerdote, a veces el mucho conocimiento, a veces el mucho creerte, ¿qué? Te hace dudar. Zacarías puso más su creencia en lo que veía que en lo que no veía. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban que se demorase tanto en el santuario. Acuérdense, Zacarías tiene unos 55, 60 años. Después de los 60 no se aceptaban sacerdotes y entraba con una cuerda y una campana. Si el sacerdote entraba impuro y veía a Dios y moría, lo tenían que sacar a rastras, porque si la campanita dejaba de sonar, ya se había muerto. Entonces Zacarías se queda quieto. ¿Qué pasó? Lo jalamos, lo dejamos. Pero cuando salió, no les podía hablar. ¿Te imaginas?
Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Cumplía el ministerio por suerte. Era de te toca, te quedas el mes y te vas. Y así era. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en su casa por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo. Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué historia tan maravillosa. Y déjenme contarles un poquito más del contexto de este hombre y de esta mujer. Miren, Elizabeth era una mujer en una sociedad muy complicada. En la sociedad de la Biblia vamos a encontrar una sociedad no tan machista y horrible como la que tenemos hoy, pero era machista. La mujer era solo considerada en valor por la habilidad que tenía de tener hijos, y no tenerlos le afligían, le molestaban, las dificultades personales se hacían peores y era una vergüenza. Y se decía que eso era no contar con la bendición de Dios. Entonces Dios elige ese tipo de personas que están desechadas, que están arruinadas, y que dice Dios, contigo voy a hacer mi obra y te voy a dar lo que tanto te han dicho que no has tenido. Elizabeth en su esterilidad significó soledad, sufrimiento. Sin embargo, ella permaneció fiel a Dios. Tanto Elizabeth como su esposo Zacarías provenían de familias sacerdotales. Cada año se separaban durante 2 semanas para consagrarse al Señor. Se tomaban un tiempo de pureza, un tiempo de preparación, como en el Nuevo Testamento dicen que los esposos, si se separan, que sea para orar y regresar. Estas 2 semanas que se tomaban Elizabeth y Zacarías orando, fueron las que oyó Dios y manda a su ángel Gabriel. Llegan al templo a realizar sus tareas de sacerdotes y de repente ya ceja Zacarías, Elizabeth se regresa a su casa y de repente Zacarías llega diciéndole, ¿qué te pasó ahora? ¿Qué hiciste? A señas, a como se pudo, le explicó y le dice, vas a quedar embarazada. Y seguro se rió igual que Sara. Seguro que dijo, a ver, ¿qué onda? ¿Fuiste al templo o fuiste al otro lado? No le estaba diciendo. Entonces, va a quedar embarazada y ella sabía que ese era el regalo de Dios para su vida, para su matrimonio. Obviamente, las noticias corrieron tan rápido que María se enteró por el ángel, la va a visitar y ya leímos eso de cómo 2 dones únicos, 2 personas que 2 ángeles le dijeron, vas a tener un hijo, se juntan en el 6º mes de Elizabeth y en el 1 de María. Y pasan 3 meses juntas, reforzándose, orando, viviendo este tiempo hermoso en el que Dios les había concedido una promesa. Una mujer mayor, sin posibilidades de tener hijos, teniéndoles. Y una jovencita, pobre, sin recursos, porque el sacerdote tenía recursos, era sostenido por el pueblo, pero las 2 confiando que el Dios era el mismo y que les iba a dar esta bendición. Y bueno, les voy a contar la historia de cuando nace, vamos a la Biblia, ¿qué pasa cuando nace Juan, no? Aquí pasa, dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo, 1:57 de Lucas, cuando Elizabeth se le cumple el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. La palabra que hemos estado diciendo, dará, acaba de cambiar a presente. Dio a luz un hijo. La promesa se está cumpliendo. Déjenme hablar un poco de Zacarías antes de entrar a este punto. Miren, Zacarías también, a él se le dijo antes que a cualquier persona que Jesús iba a venir, que Dios estaba haciendo algo en la tierra y que iba a llegar. Eran la pareja ideal para cumplir con esta tarea especial de Dios. Sí, tenían la tristeza de no tener hijos y obviamente, como les decía, los judíos veían eso como una maldición y ya estaban resignados a no tener a hijos, pero a seguir fieles a Dios. Este viaje al templo, él le tenía reservado a Dios una sorpresa, una bendición inesperada. Lo escogen para ser el sacerdote que entregue el incienso y no reacciona Zacarías como se espera. Sí, él era un hombre justo, era un sacerdote de Dios, es una de las pocas personas que ha visto un ángel, pero dudó de la promesa debido a su edad avanzada. ¿Saben? Los impedimentos físicos nunca limitan a Dios. Dios siempre va a tratar de cumplir su voluntad de una forma inesperada, por donde no te lo esperas, por donde no crees, Él va a actuar, Él va a hacer. ¿Ok? Entonces, cuando Elizabeth se le cumplió, dio a luz un hijo. Y dice ahí, cuando oyeron los vecinos y los parientes, escuchen, nace Juan y se oye el bebé llorando. Ya habían visto que estaba embarazada, se hace una fiesta comunitaria, saben cuánto han deseado estos
señores de 60 años, un bebé o 70. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había agradecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Ay, Zacarías Junior, Zacarías, ay, el Zaca, ay, el Rías, qué bonito. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llama Juan, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre cómo le quería llamar. El padre pide una tablilla y escribe, Juan es su nombre. Todos se maravillan y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaba, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño Juan? Y la mano del Señor estaba con él. Promesas cumplidas. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. La promesa dará a luz un hijo. Con Eva, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Sansón, con todos los profetas, con Isaías, se cumplió. Dio a luz un hijo. ¿Qué debemos hacer cuando una promesa se cumple en nuestras vidas? Lo que hizo Zacarías. 1, tienes que poner atención. Toma nota. Son los 5 puntos de hoy para terminar el monólogo. No es cierto, es la conferencia de hoy, es la predicación. 5 puntos cuando Dios cumple una promesa en tu vida. Para que tengas bien atento esto y puedas escuchar ese mensaje después, pero son estos 5 puntos. En primer lugar, debes de ser lleno del Espíritu Santo. Zacarías, María y Elizabeth fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto no es un acto místico. Esto no es ponerte a flotar o volar. Ser lleno del Espíritu Santo es estar en contacto con Él, diario, orando para hablar con Él y leyendo la Biblia para que Él te hable. Número 1, cuando una promesa se cumple en tu vida, debes de ser lleno del Espíritu Santo. Número 2, tienes que proclamar las Escrituras. Eso hizo María. Empezó a proclamar todas las Escrituras que se había aprendido desde niña, proclamar las Escrituras en alabanza, en adoración, en agradecimiento. ¿Qué debo hacer cuando una promesa se cumple en mi vida? Ser lleno del Espíritu Santo, proclamar las Escrituras, bendecir al Señor por ello. Bendito sea el Señor, que nos ha bendecido con bendiciones espirituales, sentándonos en lugares celestiales, dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Bendecir al Señor es algo natural, es una reciprocidad, bendecirle porque nos ha bendecido. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Qué hago cuando una promesa se cumple en mi vida? Soy lleno del Espíritu Santo, proclamo las Escrituras, bendigo el nombre del Señor. Y número 4, anuncio su salvación a todo el mundo. Salgo a Navidad a hablar de Jesús, no de qué va a haber de comer, no de cuántos juguetes, no de nada de eso tiene que ver con la Navidad. Proclamo, anuncio la salvación a todo el mundo. Y el número 5, lo vamos a leer aquí en la Biblia. ¿Qué debemos hacer cuando una promesa se cumple? Ser lleno del Espíritu Santo, proclamar las Escrituras, bendecir al Señor por ello, anunciar la salvación a todo el mundo. Y lean 1:67 de Lucas. Zacarías se levanta, recupera su voz y vean lo primero que dice. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus profetas, santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Número 5, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. La quinta cosa que debes hacer cuando una promesa se cumple en tu vida es encaminar tus pies por un camino
de paz. Ser llenos del Espíritu Santo, proclamar las Escrituras, bendecir al Señor por ello, anunciar la salvación a todo el mundo y encaminar tus pies por caminos de paz. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje navideño. Gracias, Señor, porque en tu palabra claramente vemos cómo has actuado para bendecirnos, para llenarnos de prosperidad, para enseñarnos cómo debemos andar en contra de un mundo que se olvidó de ti, que te ha negado, que no quiere tener contigo nada que ver. Ayúdanos, Señor, a entender los extremos de nuestra vida, que nuestros ancianos, que la vejez tiene propósito, tiene honra, tiene honor, es un objetivo en nuestras vidas y debemos de tomarlo como una oportunidad para servir. Que nuestros pequeños, los más indefensos y desprotegidos, son tuyos. Tú los has puesto ahí, tú los formaste en las entrañas de sus mamás para que nosotros vigilemos y cuidemos que nadie les haga mal, que siempre hay una salida, que siempre podemos ayudar a una persona en esa situación y que podemos tenderle una mano para ver una vida florecer, para ver una vida bendecir, para ver una vida crecer. Ayúdanos, Señor, a entender esos extremos. Nuestros ancianos son una hermosura y nuestros bebés son una herencia invaluable, el tesoro que planeaste para nuestras vidas. Cambia nuestra mente, transforma el chip en el que nos hemos convertido para celebrar esta Navidad con total sentido absoluto en tu palabra. Que sepamos, Señor, que la Navidad es el nacimiento de tu Hijo Jesús, tomando forma de siervo, haciéndose hombre para habitar entre nosotros, para experimentar lo que es la vida humana y para mantenerse fiel a ti, como se mantuvo Zacarías y Elizabeth, como se mantuvo José y María. A pesar de ser ancianos o a pesar de ser jóvenes, para ti no hay una incapacidad física, una falta de capacidad, no hay nada que detenga tu poder, porque lo que nos parece imposible a nosotros, para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje de Navidad, que tu Hijo nació no solo en ese pesebre en Belén, sino que ha nacido en nuestro corazón. Y si hoy todavía no hemos reconocido eso, es muy fácil, Señor. Tú dices en tu palabra que tú eres un Dios de amor, que nos ama, nos ha dado todos estos privilegios. Y en tu amor nos has dado todo este mundo lleno de bendición y de recursos ilimitados para compartir, para fructificar. Pero, Señor, nosotros hemos pecado, hemos caído en el error, nos hemos alejado de tu voluntad. Perdónanos, Señor, no queremos hacerlo más. Queremos hoy aceptar tu amor, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarte el regalo que diste en esa Navidad, en esa primer Navidad hace 2000 años. Que hoy esa Navidad se dé en nuestro corazón a través de tu Hijo Jesús, que sí vino a nacer en un pesebre, pero vino a vivir una vida santa y a morir en una cruz por mis pecados. Señor, yo acepto, yo creo y reconozco con mi boca y en mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz. Que Jesús, siendo ese bebé, creció, se fortaleció y se preparó para salvarme, para darme el perdón completo de todos mis pecados. Y ahora, Señor, creo, lo acepto en mi corazón y lo recibo de tu parte para tener vida eterna. Señor, quiero hacer este compromiso contigo de hoy en adelante, por si nunca lo había hecho. Pero si ya lo había hecho, quiero reforzarlo siendo lleno de tu Espíritu Santo, proclamando tus escrituras, bendiciendo tu nombre, que eres el Señor y eres bendito, anunciando a todo mundo tu salvación y encaminando mis pies por caminos de paz. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.